Llega el fin de semana, los partidos apuran al máximo su agenda llena de paseos, encuentros y mítines. Enseguida repasamos qué han hecho los partidos en Galicia, pero lo cierto es que al PSOE las noticias judiciales le están aguando esta campaña, Lucía. Pues sí, porque casi más que hablar de la campaña propiamente, Besteiro se tiene que dedicar a hablar de los tribunales. Insiste en desvincularse de lo que pudo hacer su actual abogado hace año y medio, cuando todavía no llevaba su caso, el caso Garañón. Pero al margen de la denuncia de Pilar de Lara, que habla de coacciones por parte de Conde Pumpido Jr., ahora habla la Fiscalía de Lugo, que rechaza el recurso presentado por Besteiro pidiendo que declaren incompetente a la magistrada para juzgar su caso. Y el PP gallego se apunta a hacer leña del árbol caído. Hoy Feijóo ha dicho ante los medios que qué opinión tendrá del asunto Besteiro el candidato Pedro Sánchez. El secretario general de los socialistas gallegos, tras reunirse con Unións Agrarias, aseguraba que si él fuera presidente de la Xunta tendría cosas más importantes de las que preocuparse. 43.745 condenados no podrán realizar ni trabajos, ni actividades, ni voluntariado con niños, para evitar que los pederastas puedan estar en contacto con menores. El Gobierno ha dado hoy luz verde al registro de delincuentes sexuales. La lista, que según el ministro de Justicia estará operativa de forma inmediata, incluirá los datos identificativos y el perfil genético de autores de delitos por agresión, abuso sexual, acoso, prostitución, maltrato, exhibicionismo o corrupción de menores. Los profesores que, por ejemplo, quieran ejercer la docencia no podrán tener antecedentes de este tipo. El cura imputado en el caso Romanones, el padre Román, ha negado hoy haber mantenido relaciones sexuales con el antiguo monaguillo que le denunció hace un año. Asegura que lo que sentía por él era amor fraterno. El religioso insiste en que nunca se mostró desnudo ante el menor, que ahora tiene 25 años. La presunta víctima llegó a recibir una llamada del Papa Francisco, a quien había escrito para contarle su historia. Según el padre Román, detrás de la denuncia solo hay intereses económicos, pero el juez sí aprecia indicios razonables de abuso continuado. Podría caerle una pena de entre 4 y 10 años de cárcel. La defensa del hombre condenado a 20 años de prisión por haber asesinado a su madre en el municipio coruñés de Arteixo mantiene que ella se quería morir. Los hechos ocurrieron en 2014 en una vivienda de Vilarrodís. Le suministró medicamentos y alcohol y cuando la mujer falleció, él intentó suicidarse provocándose diversos cortes. Llegó a avisar a la Guardia Civil por correo electrónico de lo que había pasado. El acusado de 65 años asegura que lo hizo por caridad, que ambos pactaron acabar con la vida de ella ante la grave situación económica que atravesaban al borde del desahucio. Ser Unión, la empresa que gestiona el servicio de comedor del Colegio de Infantil y Primaria Frions en Ribeira, investiga el origen de la incidencia detectada en uno de los menús, un elemento extraño en varias croquetas. La compañía asegura que tan pronto se detectó, se movilizó inmediatamente el producto y no llegó a servirse a los alumnos, siendo sustituido por otro producto. De forma preventiva se ha bloqueado el suministro del proveedor. La Consellería de Educación ha abierto un expediente informativo. Hoy en Más que Contar hablaremos de la cara y la cruz de las grandes infraestructuras. La parte más sombría, la de aquellas que, llamadas a ser la solución para muchos, son también la condena de otros. La llegada de muchas carreteras cambió la tranquilidad de su hogar por un paisaje infernal. En Oporriño una familia vive cercada por 3 carreteras, en Arteixo toda una parroquia pasa los días pegada a un muro y en A Coruña varias casas han quedado literalmente sepultadas por un puente. El avance de las infraestructuras tiene dos caras, la de los que se benefician de ellas y la de los que las sufren. Por toda Galicia encontramos ejemplos de casas que han quedado literalmente atrapadas por los nuevos viales. Sus propietarios conviven cada día con las consecuencias. Donde antes había paisaje y tranquilidad, ahora hay ruido, contaminación e incluso los efectos de una mala planificación en las obras. Esta casa que estamos aquí enfrente, a pouco máis se inundou un día, que as aguas que viñeron, que encima non veo o inverno. A sombra que nos dá, o peligro que corremos.
Y en la parte buena, los tan ansiados ascensores. Personas que prácticamente vivían atrapadas en sus viviendas y que ven la luz de la calle gracias a la instalación de elevadores como los que se han ido poniendo en el barrio Vigués de Coia. 2 edificios estrenan un ascensor tras 50 años subiendo y bajando a pie las escaleras. Muchos vecinos de Coia ya pueden dejar de subir y bajar las escaleras de su edificio. Después de 50 años, la llegada de un simple ascensor ha traído la modernidad y sobre todo la comodidad a sus vidas. Feliz, mira, me emociona. Feliz. Lloras y todo. Es que me emociona, no se contaba con esto. De verdad, no se contaba. Tocó el cielo en los Juegos de Londres 2012 al convertirse en una de las 2 deportistas gallegas con una medalla de oro olímpica. La otra era su ex compañera Tamara Echegoyen. Seguro que ya saben de quién les estamos hablando. Hoy la regatista coruñesa Sofía Toro visita más que contar con un pie en otros Juegos, los de Río 2016. La Federación Española cuenta con una plaza y ella y su nueva compañera Laura Sarasola parten con muchas opciones. Para Sofía han cambiado muchas cosas desde ese éxito histórico en Londres. Ahora es la patrona de su embarcación y ha tenido que empezar de cero en una nueva categoría. Preocupación en Galicia tras la oleada de robos en viviendas el pasado fin de semana. Varias casas de Santiago de Compostela, Lugo y Vigo sufrieron la visita de los amigos de lo ajeno. En prácticamente todos los casos entraron con los inmuebles vacíos y se llevaron dinero y joyas. Se investiga ya si se trata de la misma banda. Estremece el relato del propietario de esta vivienda en Vigo. Cuando el lunes salió de su casa a tomar el aire, no imaginaba que 2 ladrones le darían una paliza, lo dejarían maniatado y, lo que es peor, nunca pensó que le cortarían una oreja, que dejaron luego en el congelador y que le tuvieron que implantar en el hospital. Me amenazaron, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Dinos dónde está el dinero. Y cortaron la oreja y me decían, ¿dónde está el dinero? Porque te cortamos la otra. Es el robo más brutal, pero no el único que se ha producido en Galicia en los últimos días. Así se encontró su casa un matrimonio este domingo en la urbanización de Ramil, entre Santiago y Poqueixón. Se llevaron dinero y joyas, pero lo revolvieron todo en busca y captura del botín. El propietario de este inmueble creía que lo tenían vigilado. En las últimas semanas había visto cosas extrañas, personas desconocidas vigilando la zona, incluso haciendo señales como emitiendo silbidos indicando que esta era la casa elegida. El hecho de que la farola de delante de la propiedad estuviese fundida pudo ser determinante para que eligiesen esta casa. Sospechan que incluso drogaron a los perros. Los ladrones entraron la misma tarde en esta otra vivienda de la urbanización, a solo unos metros de distancia. Echas un poco y falta a lo mejor un poco de vigilancia. Hay gente que tiene mucho miedo. Santiago está en alerta después de que los ladrones entraran en 8 viviendas en 3 zonas distintas el pasado fin de semana. Esperaron a que los propietarios abandonaran las casas y forzaron ventanas traseras para penetrar en los inmuebles. Fueron sorprendidos el viernes en Ascancelas tras entrar en la casa de un policía nacional, uno local y un guardia civil, de donde se llevaron 2 pistolas y munición. En el coche que estrellaron en la huida, la policía se encontró prismáticos y walkie-talkies que demuestran que su modus operandi se basa en vigilar a sus objetivos. As propias cifras din que Santiago é unha cidade segura e o que non podemos ir a rendas institucións é alarma, non? La falta de luz en el barrio pudo ser la causa de otro robo también el fin de semana en Lugo, en la zona de Alouzaneta. Los ladrones, en este caso, también entraron por detrás de la vivienda y también se llevaron un cajón de joyas. Estaba conectada la alarma que alertó a la policía, pero cuando llegaron el daño ya estaba hecho. Desde la Policía Nacional apuntan algunas recomendaciones para intentar evitar asaltos y robos en edificios cuya proliferación, ya ven, en las últimas semanas no parece estar vinculada, según aseguran, a ninguna autoría concreta ni a ninguna banda organizada. Son repuntes sin motivo aparente que se producen en ciertas épocas del año. Queremos saber si el incremento de asaltos y robos en domicilios de Galicia en las últimas fechas tiene que ver con la casualidad o con el azar, o hay algún motivo, por ejemplo, de autoría detrás de ellos. Para ellos estamos con Víctor Vasco, miembro del Sindicato Unificado de Policía. Sácanos de dudas, Víctor. Hola, buenos días. Bueno, pues no hay las dudas, está claro que en principio no tenemos que alarmarnos de que haya ningún tipo de banda o bandas organizadas circulando por Galicia y que temamos que haya una oleada de robos. Son casos puntuales. Hay picos a lo largo de todo el año
nos ha cuadrado ahora mismo. Ahora los grupos especializados están investigando a qué se deben estos robos, pero no hay que alarmarse. Parece que hay como algún caso más de temas de robos y que hay una violencia que es desproporcionada e innecesaria, ¿no? Pero bueno, no hay que alarmarse de temer de que te vayan a robar en casa, que estás en la vivienda y eso, no hay que temer esto. Y revisando los casos puntuales que han ocurrido en estas últimas fechas, vemos también que estos ladrones utilizan cada vez métodos más sofisticados. Bueno, primero el tema de la vigilancia, pinganillos para comunicarse entre ellos por si viene alguien o no viene nadie, incluso sprays para adormecer a los perros y a los inquilinos. Bueno, cada vez se van especializando un poquito más, sobre todo si forman parte de grupos. En Internet puedes encontrar todo tipo de cosas. Hay muchísimas tiendas virtuales online para comprar este tipo de material, típicas tiendas de espías y demás, para comprar este tipo de cosas está al orden del día y no piden ningún tipo de permiso ni nada. Por último, quería que nos dieras unas recomendaciones para nuestra seguridad. Bien, la recomendación sí que nos gustaría trasladar, en primer lugar, como comentaba antes, la tranquilidad a los ciudadanos de que no hay ningún tipo de problema ni hay que potenciar ningún tipo de unidad. Sí es verdad que la falta de personal que estamos viviendo y que estamos denunciando el Sindicato Unificado de Policía actualmente, pues supone que haya cada vez menos dotaciones en la calle y menos personal para investigar. Pero sí un poco decía la gente, pues un poco los que habitan en el extrarradio o en zonas un poquito rurales, que bueno, que lo típico, que todo el mundo se conoce, que ve los vehículos que conoce a todo el mundo. La gente cuando vea mejor un coche un poco extraño con ciertas personas, una actitud, tampoco porque aparezca un día no pasa nada, pero de manera repetitiva, a determinadas horas, una actitud un poquito vigilante, que no se limiten, que llamen a la policía, que llamen a policía al 091, que llamen a la Guardia Civil. Si ven que ese coche se marcha, pues que apunten la matrícula, porque siempre puede ser una línea de investigación o no, no ha pasado nada, pero bueno, la máxima colaboración ciudadana es fundamental para poder detener más gente. La nueva estación de autobuses de Compostela está más cerca de ser una realidad con la licitación de la redacción del proyecto. Por delante, hasta su construcción e inauguración, todavía tiene un largo camino, pero aún así, para muchos residentes en Santiago, la noticia es muy buena, entre otras cosas, porque supone avanzar también hacia la ansiada y famosísima estación intermodal. A unos días de que se licite el proyecto de la nueva estación de autobuses de Santiago, cerca de la de trenes, gana protagonismo otro proyecto que ya viene de lejos, el de la estación intermodal. Es un paso importante y bueno, pero se tienen que dar otros pasos, ¿no? Uno de ellos es el que por otro lado tiene en marcha ahora mismo el Ministerio de Fomento, que es poner al día las instalaciones ferroviarias actuales y prepararlas para la llegada del AVE en el año 2018, el AVE de conexión con la meseta en el 2018. Por eso ayer el presidente de la Xunta le ponía deberes al Concello de Santiago, le pedía agilidad en varios trámites, entre ellos las expropiaciones. Mais alá do contexto electoral e dos anuncios e da posta de deberes, reitérome nunha posición de lealtade institucional dicindo que polo Concello non vai a quedar, pero que todavía estamos a falar da redacción dun proxecto que nin teñen. Y mientras el consistorio apela a la coordinación de las partes implicadas, la realidad del transporte en Santiago es la siguiente. Esta es la estación de autobuses de Santiago de Compostela, alejada del centro de la ciudad y alejada también de la estación de trenes. 33 minutos, para ser exactos, caminando a buen ritmo, es lo que nos hace falta para llegar hasta aquí, la estación del tren, muy cerca de donde estarán algún día los autobuses. Aquí se ubicará la nueva estación de autobuses, contará con una superficie de 12.000 metros cuadrados. En el proyecto de la intermodal tendrá conexión peatonal y directa con su vecina estación de tren. Dentro de la estación del ferrocarril es donde mejor podemos ver lo cerca que quedaría una infraestructura de la que todavía está por construir. Y aunque la materialización de ese proyecto, que aún hay que escoger, no tiene fecha... A mí me parece muy bien, y más principalmente porque la zona aquí donde vivimos todos los estudiantes está a media hora de la estación, entonces ya por eso, entre que coges un bus para ir hasta allí y todo, se te va una hora. Sí que me viría ben porque vou hacia Pontevedra, entón pois podría vir en bus tamén. Muchos días me ahorraría tiempo. Es una mejora para la gente que tenga que jugar con transbordos y temas de horarios ajustados. Pero de momento la realidad es la que es. Los autobuses siguen aquí, a media hora de donde están los trenes. ¿En qué situación se encuentran el resto de proyectos de estación intermodal en Galicia? Ha habido un antes y un después de la crisis, una época de bonanza en la que todo eran presentaciones estrellas, taqueras, infraestructuras también fueron víctimas de los recortes. Vamos a hacer un repaso por las idas y venidas de iniciativas paralizadas, aplazadas y después resucitadas. Cuéntanos, Lucía.
Como casi siempre, la piel del oso se vende antes de cazarlo. A finales de 2011, ya ha llovido, conocíamos el nombre del encargado de diseñar la futura estación del AVE de Ourense, ni más ni menos que el arquitecto británico Sir Norman Foster, premio Príncipe de Asturias de las Artes. El presupuesto estimado para la elaboración de ese proyecto, 4 millones de euros. Mantenía el actual edificio de la estación, conectaba los barrios de Aponte y O 21 a través de una plaza de más de 20.000 metros cuadrados y albergaba dársenas para autobuses. Discusiones había ya por entonces sobre si debía ir soterrado o integrado en superficie. Se llegó a hablar en su día de 2015 para la llegada de la alta velocidad a Ourense, tal y como contemplada el llamado Pacto do Obradoiro, pero el horizonte temporal que se maneja hoy es 2018. El boceto dibujado por Foster, adjudicado en la época del gobierno socialista, está descartado por su elevado coste. La idea es realizar, palabras de la ministra Pastor, una estación más viable y racional que no divida la ciudad. En septiembre arrancó el estudio de campo. El proyecto contempla el traslado de la estación de autobuses desde su ubicación actual, el barrio de Opino, hasta la estación Empalme de ferrocarril, en Aponte. Lugo lleva años luchando por tener una estación intermodal, sin éxito. Llegó a estar presupuestada en la época de Zapatero y José Blanco como ministro de Fomento, pero se suspendió en octubre de 2012. Ha habido múltiples manifestaciones, tanto de carácter particular como político, para denunciar que la provincia se está quedando al margen de la alta velocidad y está siendo discriminada en relación con el resto de capitales gallegas. Hace unos días, ya en campaña, el PP anunciaba que en la próxima legislatura impulsaría la línea ferroviaria ya prometida hace 6 años, es decir, la conexión con Ourense a través del AVE, esa que permita llegar a Madrid desde la ciudad de la muralla en menos de 3 horas. Los populares mantienen que cumplirán sus compromisos con Lugo, que la suspensión del proyecto es solo temporal y que mientras tanto se van realizando algunas obras de mejora en la estación de tren, casi 1 millón de euros para hacerla más accesible, y 60.000 euros en la estación de buses para tareas de mantenimiento. El caso de Vigo tiene sus peculiaridades: 2 estaciones de tren, la nueva, la del AVE en Urzaiz, que sustituyó a la antigua, y la de Guixar. De carácter provisional, esta última fue levantada en Areal, una vez que empezaron las obras de Urzaiz. Entró en funcionamiento en agosto de 2011 y hoy por hoy se encarga de acoger prácticamente el grueso del tráfico ferroviario. La nueva de Urzaiz es un proyecto diseñado por el prestigioso arquitecto norteamericano Tom Main, premio Pritzker. Está pensada para la alta velocidad. Se inauguró en marzo con un primer viaje de prueba entre la ciudad olívica y A Coruña de 60 minutos. Acudió la ministra de Fomento, Ana Pastor. En abril se haría el primer trayecto comercial, la apertura al público. La Xunta se marca un plazo inferior a 1 año para licitar el proyecto de estación intermodal y empezar su construcción a finales de 2016. Serán los terrenos contiguos a la estación de tren y al lado de la AP9. Podría contar con 25 dársenas de autobuses. Su puesta en marcha implicaría cerrar la actual estación de autobús, la situada en la Avenida de Madrid. Todavía en el aire está el futuro del edificio Vialia, proyectado en su día por el propio Main y aparcado por falta de inversores privados. Y de Vigo nos vamos hasta Coruña, donde la intermodal está en stand-by, encallada, sin fecha de inicio de obras. Su ubicación prevista es San Cristóbal, donde se sitúa la actual estación de tren, y la idea es que esté lista en 3 años. Fomento sigue, sin embargo, sin dar plazos para adjudicar su construcción. Asegura que está negociando con el Concello para que sea económicamente viable. Hace más o menos 1 año, el Gobierno central condicionó el proyecto a la entrada del Ejecutivo gallego, pero la Xunta no se ha subido al carro. Los trabajos de hacerse se harían por fases. La primera consistiría en reformar la actual estación. Su diseño ha tenido que ser reformulado para rebajar los costes del proyecto inicial, 180 millones, y firma, por cierto, de otro prestigioso arquitecto, César Portela. Su idea consistía en integrar también estación de autobuses y trenes.
Seguro que muchos de ustedes no se imaginan cómo vivir en un edificio que no tenga ascensor. España encabeza el ranking mundial de ascensores por persona. En nuestro país hay 20 elevadores por cada 1000 habitantes. Pues bien, una asociación del vigués barrio de Coia contribuye a mantener este liderato con un plan que abarca más de 70 edificios de la zona que no tenían ascensor. Los vecinos de 20 inmuebles ya han dejado atrás 50 años subiendo y bajando escaleras. Vean. En el número 40 de la avenida de Castelao están de celebración. Sus vecinos acaban de estrenar ascensor. Hoy es un día muy alegre. Ay, feliz. Mira, me emociona. Feliz. Lloras y todo. Es que me emociona, no se contaba con esto. Y es que después de medio siglo los propietarios empezaban a tener achaques. La señora del primero se apoya en 2 bastones. Y en el segundo está la señora de 100 años y una señora que está un poquito malita, de 82. A mí me han hecho 2 operaciones. Y luego en el cuarto, pues también 86 y 83. Tengo un perrito ya mayorcito y bajamos, mi marido. Muy contento porque son muchas escaleras y ya los años pesan mucho. Un gesto tan cotidiano como este se ha convertido para las 8 familias que viven en este edificio en todo un acontecimiento. Descorchan cava como si les hubiese tocado el gordo. Algo hay que hacer, que el caso lo merece. Es Gabriela, la vecina más longeva del edificio y probablemente de la ciudad. ¿Cuántos años tengo? 100, ¿no? Ahora no me acuerdo. 100. ¿Cuánto? 100. 100. Claro. 100. Los últimos 20 viviendo en este piso del que ya le costaba salir. Hombre, ya no tengo pereza, no como antes, que tenía mucha pereza. Los ves varias veces en el día, que no los veías, ¿no? Para ellos es como un inquilino más, es que incluso da conversación durante el viaje. Cierre de puertas. Subiendo. Hace compañía a todo, es una monada. Fabuloso. Eso a mí me parece estupendo. Y eso que tardaron 2 años en entrar por el aro y ceder 1,5 metros cuadrados de sus viviendas para aparcar las escaleras. Muchas reuniones, muchas discusiones, muchas dudas, y cuando por fin lo ves materializado, pues sí, es la satisfacción más grande. Obras y con ruido bastante incómodos, pero bueno, aquí ves el resultado, que mereció la pena. También estrenó ascensor el número 36 y ya van 20 edificios. Los vecinos de otros 54 inmuebles esperan dejar pronto de subir y bajar escaleras. Complicado salir de casa también para Pablo. Tiene 48 años y un accidente le dejó en silla de ruedas. Ahora cada vez que quiere salir de su casa en Agraña, en Ponteceso, se juega el tipo. Él y su madre Mercedes, que empuja su silla para poder salir a dar un pequeño paseo. La única alternativa a caminar por esa carretera sin arcén es subir a Pablo a un coche y así poder llevarlo a Ponteceso Pueblo, al médico o a hacer la compra. Mercedes lleva 20 años pidiendo que construyan una senda peatonal paralela a la carretera. Su deseo podrá ser realidad tras 2 décadas. El ayuntamiento ha anunciado que va a invertir más de 680.000 euros en construir este camino a ambos márgenes de la carretera. Compraron una casa pensando que vivirían en un lugar tranquilo, pero con el paso de los años y la llegada de la red viaria, su entorno se convirtió en un paisaje de asfalto y de coches. Es la cara amarga de la construcción de nuevas infraestructuras, la de aquellos a los que la vida les cambió, pero a peor. Cuando esta es la banda sonora de tu día a día, cuesta ver el vaso medio lleno, cuesta ver el lado bueno del progreso de las infraestructuras. Por toda Galicia encontramos ejemplos de casas que se han quedado literalmente atrapadas por los nuevos viales, como esta de Oporriño, cercada por 3 carreteras y en zona industrial. Era un área tranquila cuando sus propietarios adquirieron el terreno, pero acabaron viviendo en el infierno. Su caso sigue en los juzgados. José y Hermosinda también viven entre asfalto y vehículos. Miren a donde miren, los tienen hasta de sombrero. Cuando compraron esta casa en el lugar de Martinete, en A Coruña, aquí no había polígono industrial. No tenía nada, era monte. Hombre, claro, nosotros veníamos aquí por la tranquilidad, no había nada aquí. Para colmo, la reciente apertura de un nuevo vial les ha situado un puente pegado a su habitación. Yo no duermo mucho porque siento muchos tumbazos y tum. Polo día, pola noite tamén. Hasta as 4 da mañá ou máis. Piden al menos que les instalen doble ventanal para poder descansar. Nos acercamos a Omoucho, en Arteixo, una parroquia pegada a un muro. Se construyó recientemente para soportar un carril adicional paralelo a la autopista AG55 que discurre por encima de sus cabezas. A sombra que nos dá, o peligro que corremos
Os terrenos que nos deixaron cortados para atrás non valen nada. La autopista dividió en dos las propiedades de muchos de los vecinos de Omoucho y la única forma que tienen para acceder al resto de sus fincas es atravesar este estrecho túnel. Pero el mayor problema son las inundaciones. Por un defecto de las obras, dependientes del Ministerio de Fomento reciben todas las aguas de las fincas superiores y de la autopista. Pero ven aí por frente, a onde temos a liña jardada. Esta casa que estamos aquí enfrente, a pouco máis se inundou un día, que as aguas que viñeron, que encima non veo o inverno. Agora como ven máis caudal, non sabes? Xa peor porque arrastra pedras, arrastra todo. Fomento se ha comprometido a arreglar las canalizaciones, sin fecha concreta. De lo que ya no se librarán es de estas vistas de piedra. Octavo día de campaña para las generales y los políticos siguen mostrando su artillería, y no solo los candidatos a la presidencia, también los cabeza de lista al Congreso en Galicia. Ponerse del lado del ciudadano es una de las estrategias más habituales. Esta mañana hemos visto a la cabeza de lista de Nos Candidatura Galega, Carme Adán, preparando su coche para una protesta sobre ruedas y con un claro objetivo: reclamar la gratuidad de la AP9. ¿Cómo lo han hecho? Pues pagando el importe del peaje en céntimos. Carme Adán ha definido esta vía que vertebra norte y sur de la comunidad como una herramienta de trabajo en la que los gallegos se dejan cada día 320.000 euros. Esta mañana cargaba directamente además contra la ministra Ana Pastor. Esta es una de las autopistas más caras del Estado y para Nos Candidatura Galega es irrenunciable registrar en el Congreso de los Diputados y las Diputadas su gratuidad. Durante años, desde el BNG, fuerza que integra esta candidatura, se ha demandado la transferencia y también su gratuidad. El Partido Popular siempre ha votado en contra. Ana Pastor viene ahora a hacer campaña y dice que va a rebajar 5 céntimos. 5 céntimos en un tramo que es absolutamente inasumible. Casi 20 euros desde norte a sur de Galicia es lo que pagamos todos los días los gallegos y las gallegas. Si hay un acto clásico de campaña, es el que tiene que ver con el contacto con los ciudadanos. Hoy ha sido jornada de paseo por Galicia para Núñez Feijóo, que empezaba el día acompañado en Santiago por Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en ese paseo, ¿con quién se han encontrado? Pues con uno de los alcaldes del cambio, con el alcalde, con Martín Noriega. Tras los saludos de rigor, Cifuentes le dijo a Martín Noriega que le iba a dar una papeleta del Partido Popular con la cara de Mariano Rajoy. Esta fue la respuesta de Noriega. Ese vicio xa o deixei hai tempo, non, gracias. O deixou hai tempo. Dice Martín de Noriega, ese vicio xa o deixei hai tempo. Cristina Cifuentes también se adjudicó en esta mañana compostelana el buen tiempo, diciendo que lo había traído ella a Galicia. Al margen de anécdotas, fue un paseo para las fotos, para visitar el comercio local y también para observar las obras de la catedral. Y horas después, segundo asalto de los populares, en este caso en Vigo, paseo y baño de multitudes de la número 1 del PP por Pontevedra, la ministra Ana Pastor. Aunque la batuta la llevaba Núñez Feijóo, que era el que más organizaba este paseo. Tocaba interactuar a pie de calle, así que se comieron barquillos, también churros, entraron en tiendas y se hicieron fotos clásicas ya con los niños. Cosas de campaña, igual que encontrarse por la calle con otras opciones políticas. En este caso, con un grupo de chavales que se dirigía al mitin de Íñigo Errejón. Ambos se desearon suerte de cara al día importante, el 20 de diciembre. Quero que mire usted para cara a esa xente. Somos mariñeiros. Espera un momentillo, neno. Sabe que vai. Espera un momento, neno. Menos tranquilo fue el mitin de Feijóo ayer en Malpica. Los marineros del Cerco, que llevan 52 días acampados frente a San Caetano, habían intentado ya en varias ocasiones hablar con el presidente sin éxito. Ayer Feijóo atendió a 3 representantes del sector antes del mitin, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. Reproches a la gestión de la Xunta y a la situación que atraviesan más de 1000 familias gallegas, mientras Feijóo insistía en que ya se había reunido con el sector y se habían logrado 500 toneladas más de cuota. El rifirrafe terminó con el presidente de los populares gallegos dentro del mitin y varias decenas de marineros protestando fuera con sus pancartas. Temos dereito ao voto cada 4 anos para Y mitin a estas horas de la formación En Marea en A Coruña, con la participación de varios pesos pesados. El portavoz nacional de Anova, Xosé Manuel Beiras, los alcaldes Xulio Ferreiro y Martiño Noriega y la número 2 de la candidatura y líder de Esquerda Unida, Yolanda Díaz. Esto en el norte. Repartiendo peso en el sur está Íñigo Errejón, dándose un auténtico baño de masas.
Desde las 8, el secretario político de Podemos da un mitin junto a los cabezas de lista de En Marea al Congreso por Pontevedra. El acto se está celebrando en el auditorio del Teatro Vigues García Barbón, que se ha quedado pequeño para acoger a los asistentes. Cuando llegó había más gente en el exterior que en el interior del teatro, así que Rejón decidió saludarles y dar un pequeño discurso antes de comenzar su mitin. La encuesta del CIS le da a la coalición formada por Podemos, Anova, Mareas y Esquerda Unida una horquilla de entre 5 y 6 diputados en Galicia. Con los tractores en la calle, hoy el líder de los socialistas gallegos se reunía con representantes de Unións Agrarias. El PSDG dice respaldar las protestas de los ganaderos y recuerda que el gobierno del PP tiene en Galicia muchos otros frentes abiertos, además del sector primario. Gómez Besteiro también ha pedido esta mañana más apoyo para la educación pública y la FP para reindustrializar Galicia. Pero en un día como hoy era imposible no hablar de la acusación de Pilar de Lara, su abogado, por supuestas coacciones. Besteiro insiste en que no hay caso y circunscribe a su esfera personal cualquier decisión que tome con respecto a su letrado, Conde Pumpido Jr. Precisamente hoy la Fiscalía de Lugo ha rechazado aceptar el recurso de Besteiro que pedía apartar a la jueza de Lara del caso Garañón. Dice el Ministerio Público que los argumentos de la defensa del líder socialista no tienen fundamento legal. Rigor e prudencia que é o que creo que se debe facer nestas circunstancias e que a confianza ciega ademais que tuve desde o primeiro momento, non? Da miña completa inocencia e que, como insisto, pois para min, e creo que honestamente o digo, non hai caso. Traballo con un equipo de abogados e as decisións ou non que se tomen completamente forman parte da miña esfera de reserva persoal, non? Por tanto, esa é a miña opinión sobre esa cuestión. Octavo día de campaña, estamos en el Ecuador y los contendientes de la batalla electoral apuran el paso, con coincidencias sorprendentes, no en sus programas, pero sí en los kilómetros que llevan a sus espaldas. Iglesias y Rajoy los mismos. Es el momento de echar el resto. Podemos y el Partido Popular se igualan en algo, en los kilómetros recorridos hasta hoy Ecuador de la campaña electoral. Cada candidato ha recorrido más de 7.500 kilómetros. Veamos, en el PP el presidente Rajoy ha hecho este periplo. Pablo Iglesias viaja por España así, con el foco puesto en los socialistas a los que disputan los votos. Y ahora hay un partido que está recuperando algunas de esas medidas por las que el PSOE apostaba en el 82 y dejó de apostar. Pablo Iglesias no tiene pinta de ser un candidato a la presidencia del gobierno. Cruce de acusaciones como kilómetros bajo sus pies. El líder del PSOE de momento pierde esta carrera de kilómetros. Nos están machacando, ya lo he quitado, además. La razón es que socialistas y ciudadanos no aterrizarán en Canarias y se quedan por debajo de los 5.000 kilómetros recorridos. Rivera desayunaba hoy en Madrid con un dardo contra el gobierno. Ha hecho más el rey de España en Cataluña que el gobierno de España. Y después, vuelta a la carrera electoral. El fin de semana ya está aquí y todos nos preguntamos, ¿vamos a tener este tiempo tan plácido? Xavi Fonseca, buenas noches. Buenas noches, Gladys. Lo vamos a tener este sábado. El domingo comenzarán a inestabilizarse las condiciones meteorológicas. Vamos a verlo en el mapa de Isobaras. Podemos ver cómo el anticiclón sigue sobre la península ibérica extendiéndose hacia el continente europeo, pero la novedad es que el anticiclón se está moviendo hacia el este y eso va a permitir que el domingo esta borrasca nos envíe un frente que durante las últimas horas de la jornada va a barrer nuestra comunidad. Antes, este sábado va a ser una nueva jornada muy estable, como lo ha sido hoy, con los cielos completamente despejados. Solo hay que destacar las típicas nieblas que se forman en el interior de la comunidad, nieblas muy densas, pero en cuanto se disipen, los cielos, como están viendo, completamente despejados. Un mapa bastante atípico para estar en el mes de noviembre. Un dato muy importante, cambia la dirección de los vientos respecto a estos últimos 2 días. Van a soplar vientos de componente sur. ¿Y eso qué va a permitir? Pues que suban las temperaturas máximas. Fíjense, por ejemplo, en la costa norte, donde estamos hablando de un par de grados más respecto a los valores de estos últimos días, con máximas de hasta 16 grados. Eso sí, por la noche las temperaturas caen en picado. Por ejemplo, en Ferrol hasta 12 grados, con una mínima de 4 grados. Por la noche hay que abrigarse.
En otras zonas de la comunidad encontramos también ligeros ascensos de las temperaturas máximas, como por ejemplo en Fisterra, con una máxima de 15 grados, pero fíjense qué contrastes tan importantes entre las temperaturas durante el día y las temperaturas durante la noche. En Lalín, por ejemplo, 13 grados durante el día y después cae hasta 1 grado. En las Rías Baixas encontramos las temperaturas más altas de la comunidad este sábado, con 18 grados en Pontevedra, pero después por la noche caen en picado. Lo que sí, con esos vientos de componente sur, durante las horas centrales del día, la sensación térmica va a ser muy agradable. Y en el interior de la comunidad, pues como siempre, importantes contrastes, máximas de hasta 16 grados en Ourense, pero después por la noche caen hasta los 5 grados, máximas que van a oscilar entre los 12 y los 16 y mínimas entre los 3 y los 7 grados. ¿Qué va a suceder el domingo? Pues vamos a amanecer con unos cielos completamente despejados, en todo caso con nieblas de tipo alto, pero a medida que vaya avanzando la jornada van a entrar nubes bajas por las provincias atlánticas y ya por la tarde comenzarán a entrar las precipitaciones en las provincias de Pontevedra y de A Coruña. Esas precipitaciones comenzarán a extenderse a medida que vaya entrando el frente y ya por la noche estaremos hablando de lluvias generalizadas. Además, los vientos del suroeste van a soplar con cierta intensidad. Así que, por resumir, el sábado una jornada muy estable y el domingo comienza a inestabilizarse las condiciones meteorológicas a partir del domingo por la tarde. Y hoy en Historias del Tiempo queremos hablarles de Titán, una de las lunas de Saturno. Saturno, además de contar con un gigante sistema de anillos, es un planeta con una gran cantidad de lunas. Se han detectado unas 40, pero seguramente aún quedan más por descubrir. Tiene muchas lunas porque es un planeta gigantesco. Para hacernos una idea de lo grande que es Saturno, para hacer su diámetro de lado a lado, para hacer el diámetro de Saturno, nos haría falta una cadena de más o menos 10 tierras. Y en cuanto a volumen, el tamaño que ocupa o el volumen que ocupa Saturno en el espacio, harían falta 1000 tierras para llenar Saturno, el interior de Saturno. El satélite principal es Titán, y aunque orbita Saturno por su tamaño, casi podríamos considerarlo como un planeta, que tiene unas características muy particulares. El sistema de Titán y Saturno está mucho más lejos del Sol que la Tierra. De hecho, el Sol allí se ve más o menos del mismo brillo que la Luna llena en la Tierra. Se ve muy, muy tenue. Y por eso Titán es un mundo muy, muy frío. Es un mundo en el que hay 200 grados bajo cero de temperatura y allí las cosas ocurren de manera muy diferente a como ocurre en la Tierra. A 200 grados bajo cero el hielo se comporta como la roca y por tanto la corteza es hielo congelado. Sin embargo, otros componentes que son gaseosos en la Tierra, como el metano, en Titán se vuelve líquido y funciona como el ciclo hidrológico. Se podría hablar de un ciclo hidrológico o un ciclo parecido al hidrológico en Titán. Lo que pasa es que en vez de agua estaríamos hablando de metano. El metano aparecería como un líquido en forma de océanos y grandes extensiones de metano líquido, se evaporaría con el calor y formaría nubes. Las nubes transportarían el metano que llovería sobre los macizos de hielo, formados de hielo, excavando auténticas cuencas fluviales de metano líquido que desembocarían de nuevo en los océanos, cerrando el ciclo del metano en Titán. Esta semana la sonda Cassini, que orbita Titán desde hace años, nos ha enviado la imagen más completa del satélite. En la fotografía podemos ver las características morfológicas de Titán. Se parece mucho a la Tierra porque, como la Tierra, Titán tiene grandes cadenas montañosas, tiene montañas, tiene valles y tiene incluso lagos y océanos. Titán tiene un interés especial para la ciencia porque seguramente es el mundo más parecido a la Tierra que existe actualmente. Tiene ríos, tiene lluvia, tiene grandes océanos, aunque no sean de agua, aunque sean de metano, por lo que es un mundo muy parecido a la Tierra, con una atmósfera compleja, con un sistema fluvial complejo, es realmente idéntico a la Tierra. No solo eso, sino que la composición Titán es muy semejante a la composición que tenía la Tierra en su inicio, hace 4.000 millones de años, por lo que estudiar la composición química de Titán es estudiar las primeras fases de la atmósfera de la Tierra, que fue la atmósfera precisamente que permitió la aparición de la vida en la Tierra. Decía Nicolás Copérnico, como sentado en un trono real, el Sol gobierna la familia de planetas y lunas que orbitan alrededor suyo. Como esta madrugada los cielos van a estar despejados y también durante la madrugada del sábado al domingo, un buen plan es salir a observar la última lluvia de estrellas fugaces del año, las Gemínidas.
Es una de las lluvias de meteoros más espectaculares del año, ya que suelen ser brillantes y numerosas. El máximo de actividad será durante la madrugada del próximo día 13, cuando podrán observarse hasta 120 meteoros por hora. El nombre de Gemínidas se debe a que su radiante, el lugar del cual parecen proceder, está en la constelación de Géminis. Las Gemínidas es una lluvia bastante curiosa, ya que procede de un asteroide, no de un cometa, como la gran mayoría, sino de un asteroide que se llama el Faetón. La roca se aproxima al Sol y el calor descompone parte de la superficie, produciendo desechos que son los que interactúan con nuestra atmósfera. Este fin de semana, además, la Luna estará en fase nueva y eso permitirá una mejor observación. Las recomendaciones para presenciar este espectáculo astronómico son las de siempre: salir de las zonas urbanas para evitar la contaminación lumínica y, lo más importante en estas alturas del año y con las condiciones meteorológicas actuales, es abrigarse mucho. Es aconsejable incluso llevar alguna bebida caliente. Otro plan para este fin de semana es acudir mañana sábado a la Domus de A Coruña a las 7:30 de la tarde para asistir a la charla sobre la ciencia de Regreso al Futuro 2. Hay sorpresas. ¡Marty! Tienes que regresar conmigo. Este año se cumple el 30 aniversario del estreno de la primera película de Regreso al Futuro. Además, el pasado 21 de octubre del 2015 fue la fecha elegida por Doc y Martin para viajar al futuro en la segunda parte. Este fin de semana los museos científicos de A Coruña acogen una charla sobre el largometraje dentro del ciclo Spoiler Científico, con un invitado de lujo, un DeLorean. Esta é a terceira edición, comezamos con The Martian, continuamos con Interstellar e agora toca Regreso ao Futuro. Bueno, pues temos un convidado especial hoxe aquí pues para conmemorar esta nova edición do spoiler, ¿no? Dedicada a Regreso ao Futuro 2. La charla analizará la ciencia que esconde la película dirigida por Robert Zemeckis, que es ya un clásico de la ciencia ficción. Y es una película que nos habla de cómo se pensaba que iba a ser el futuro, cómo sería la ciencia y cómo sería la sociedad y cómo sería la vida dentro de 30 años. Por ejemplo, en 2015 el DeLorean se mueve gracias a la fusión nuclear. Necesito combustible. Utilizaba los desechos del cubo de basura para hacer una reacción nuclear y sacar la energía que necesitaba para viajar en el tiempo. Procedente de 1985, el DeLorean de Marty y Doc ha llegado a Coruña con un poco de retraso. Eso sí, estará aquí aparcado en la entrada de la Domus hasta este sábado a las 7:30 de la tarde, cuando tendrá lugar la charla sobre la ciencia de Regreso al Futuro 2. Un DeLorean es mucho más que un coche, es ya un icono de las películas de Regreso al Futuro que nos hablan de ciencia, y realmente es un icono muy significativo porque realmente una de las cosas que transmite la ciencia a través de las películas es precisamente que si queremos viajar en el tiempo no lo vamos a conseguir con otra cosa que no sea la tecnología y sobre todo con la investigación científica. No olviden la cita este sábado a las 7:30 de la tarde en la Domus de A Coruña. Bueno, Gladys, si no tienes ningún plan para mañana a las 7:30, te esperamos allí en la Domus. Yo no me lo voy a perder. Gracias, Xavi. Hasta el lunes. Nosotros vamos a detener unos minutos. Vamos a tener en este plató a una supercampeona olímpica, Sofía Toro, que nos viene a hablar de su nuevo proyecto. Pero antes les presentamos a un nuevo candidato, más talento universitario, candidato a ese trabajo fin de grado de la Universidad de A Coruña, en concreto de la Facultad de Informática. Él es Jonathan. Mi trabajo de fin de grado consistió en hacer un entorno web que fuese fácil de usar para las personas, una interfaz web, pero que por detrás se encargase de lanzar infraestructura sobre un servicio de grandes capacidades informáticas, un supercomputador. Los servicios son Big Data. Concretamente, Big Data es una tecnología más o menos nueva que se encarga de analizar datos muy grandes. Hablamos de miles de gigabytes, con aplicaciones que en el futuro veremos para la sociedad, seguridad ciudadana, análisis medioambiental u otras aplicaciones médicas. Un clúster es una unión de máquinas, son muchas máquinas interconectadas entre sí que hacen un trabajo conjunto. La aplicación web lo que hace es hacer esto transparente. Por ejemplo, consideremos un científico que quiere analizar unos datos que tiene para hacer un análisis estadístico y no sabe muy bien cómo usar estas tecnologías Big Data. Lo que le ofrecería sería esta interfaz para que él lanzase su aplicación, su clúster y luego su aplicación sobre este clúster y viese los resultados sin tener que saber cómo lanzar el dicho clúster. Él lo que le interesará solamente es analizar estos datos y tener el resultado de forma rápida y sencilla, sin tener que configurar nada. En el futuro lo que se pretende es analizar dichos datos. Y dicen que las empresas en el futuro, las que quieran ser más competitivas, van a tener que usar Big Data o van a tener que ser empresas manejadas por los datos. Ejemplos los hay, por ejemplo Google o Netflix. Facebook es un caso muy claro de ver porque Facebook lo que hace es guardar información de la gente. En Galicia, que yo sepa, hay unas pocas que usan Big Data. Una, por ejemplo, muy clara de ver es Inditex. Tiene que usar
Big Data para analizar sus compras en todo el mundo, otras podrían ser pues, el Sergas. Lo que es interesante es coger esa información, coger a un equipo de estadistas o matemáticos y analizar dicha información para obtener resultados que luego puedas usar. Si no tienes resultados, no puedes usar los datos, no te sirven para nada.